Mi nombre es Mario Moros y a pesar del aspecto de concursante descartado de Supervivientes, soy periodista de cultura, trabajo en el informativo de Noticias 4 de Roberto Arce y Marta Riquero, y hoy voy a ser más o menos el contrapunto vulgar a todo el talento que me rodea, ¿no? Yo soy miope y digo que es una bendición ser miope, porque el ser miope me obliga a acercarme mucho para ver las cosas, y yo creo que ese es el secreto, acercarse mucho para ver las cosas. A Lorca se han acercado mucho los amigos que hoy tenemos aquí. Se ha acercado mucho Pablo Ortiz, haciendo una película, La novia, cuyo metraje se diría que está rodado en planos de rima consonante. Se ha acercado mucho Alberto Conejero, que empuña la palabra para escapar de la habitación tenebrosa y oscura de la ausencia y del olvido. Se ha acercado mucho Consuelo Trujillo, que lleva mucho Lorca encima y que ya en 1992 se puso sobre los hombros la toquilla negra de la intolerancia de Bernarda Alba. Se ha acercado mucho a Asier Echandía, calzándose las gafas de ver de cerca la pasión y la muerte. También lo han hecho Alex García, Luisa Gabasa, Verónica Moral y Sara Gómez, que se van a acercar ahora mucho a Lorca, poniéndole voz para nosotros, ahora a la voz de Federico. Empiezan Sara Gómez, la actriz Sara Gómez, que también tiene un Bernarda Alba por ahí en capilla, y Verónica Moral, y nos van a leer un pasaje de La casa de Bernarda Alba. ¿Por qué me buscas? Deja a ese hombre. ¿Quién eres tú para decírmelo? No ese es el sitio de una mujer honrada. ¿Con qué ganas te has quedado tú de ocuparlo? Ha llegado el momento de que yo hable. Esto no puede seguir así. Esto no es más que el comienzo. He tenido la fuerza para adelantarme, el brío y el mérito que tú no tienes. He visto la muerte debajo de estos techos y he salido a buscar lo que era mío, lo que me pertenecía. Ese hombre sin alma vino por otra. Tú te has atravesado. Vino por el dinero, pero sus ojos los puso siempre en mí. Yo no permitiré que lo arrebates. Él se casará con Angustias. Sabes mejor que yo que no la quiere. Lo sé. Sabes, porque lo has visto, que me quiere a mí. Sí. Me quiere a mí, me quiere a mí. Clávame un cuchillo si es tu gusto, pero no me lo digas más. El actor Alex García, está por ahí, nos trae un poema y nos cuenta algunas cosas sobre él también. El poema se titula... ¿Alex? Amante, asesinado por una persona. Bueno, para mí es muy especial este poema porque es como un surtido de emociones. Es un poema en prosa que pertenece a poetas de Nueva York. Se notan en las influencias dalinianas y surrealistas. Hay varios personajes dentro del poema, o sea que casi se podría interpretar por varios personajes, pero yo siempre que lo leo me da un viaje ahí. Para mí es muy especial porque a veces se lo leo a gente que le encanta y hay veces que lo leo y que no lo entienden. O sea que a ver qué pasa hoy. Los dos lo han querido, me dijo su madre. ¿Los dos? No es posible, señora, dije yo. Usted tiene demasiado temperamento y a su edad ya se sabe por qué caen los alfileres del rocío. Calle usted, Luciano, calle usted. No, Luciano, no. Para resistir este nombre necesito contener el dolor de mis recuerdos. ¿Y usted cree que aquella pequeña dentadura y esa mano de niño que se han dejado olvidado dentro de la ola me puede consolar de esta tristeza? Los dos lo han querido, me dijo su prima, los dos. Me puse a mirar el mar y lo he comprendido todo. ¿Será posible que del pico de esa paloma cruelísima, que tiene corazón de elefante, salga la palidez lunar de aquel transatlántico que se aleja? Es que tuve que hacer varias veces uso de mi cuchara para defenderme de los lobos. Yo no tengo culpa ninguna, usted lo sabe. Dios mío, estoy llorando. Los dos lo han querido, dije yo, los dos. Una manzana será siempre un amante, pero un amante no podrá ser jamás una manzana. Por eso han muerto, por eso, con 20 ríos y un solo invierno desgarrado. Fue muy sencillo, se amaban por encima de todos los museos. Mano derecha con mano izquierda con mano derecha, pie derecho con pie derecho, pie izquierdo con nube, cabello con planta de pie,
planta de pie, con mejilla izquierda. Mejilla izquierda. Noroeste de barquitos y hormigas de mercurio. Dame pañuelo, Genoveva. Voy a llorar. Voy a llorar hasta que de mis ojos salgan una muchedumbre de siempre vivas. Se acostaban, no había otro espectáculo más tierno. ¿Me ha oído usted? Se acostaban. Muslo izquierdo con antebrazo izquierdo, ojos cerrados, con uñas abiertas, cintura con nuca y con playa. Y las 4 orejitas eran 4 ángeles en la choza de la nieve. Se querían, se amaban a pesar de la ley de la gravedad. La diferencia que existe entre una espina de rosa y una start es sencillísima. Cuando descubrieron esto se fueron al campo, se amaban. Dios mío, se amaban ante los ojos de los químicos. Espalda con tierra, tierra con anís, luna con hombro dormido, y las cinturas se entrecruzaban una y otra con un rumor de vidrios. Yo vi temblar sus mejillas cuando los profesores de la universidad le traían miel y vinagre en una esponja diminuta. Muchas veces tenían que apartar a los perros, que gemían por las hiedras blanquísimas del lecho, pero ellos se amaban. Eran un hombre y una mujer, o sea, un hombre y un pedacito de tierra, un elefante y un niño y un junco. Eran 2 mancebos desmayados y una pierna de níquel. Eran los barqueros, sí. Eran los barqueros del Guadiana que cercaban con sus remos todas las rosas del mundo. El viejo marinero esculpió el tabaco de su boca y dio grandes voces para espantar a las gaviotas, pero ya era demasiado tarde. Ocurrió, tenía que ocurrir. Cuando las mujeres enlutadas llegaron a casa del gobernador, este comía tranquilamente almendras verdes y pescados frescos con exquisito plato de oro. Era preferible no haber hablado con él. En las Islas Azores casi no puedo llorar. Yo puse 2 telegramas, pero desgraciadamente ya era tarde. Solo sé deciros que los niños que pasaban por la orilla del bosque vieron una perdiz que echaba un hilito de sangre por el pico. Esta es la causa, querido capitán, de mi extraña melancolía. Creo que a Gustavo Alex. Terminan leyéndonos Luisa Gabasa y Verónica Moral del reparto de La novia y nos leen algo de Bodas de sangre. Vecinas, con un cuchillo, con un cuchillito en un día señalado, entre las 2 y las 3, se mataron los 2 hombres del amor. Con un cuchillito que apenas cabe en la mano, pero que penetra fino por las carnes asombradas y que separa en el sitio donde tiembla enmarañada la oscura raíz del grito. Y esto es un cuchillo, un cuchillito, que apenas cabe en la mano, ver sin escamas ni río, para que en un día señalado, entre las 2 y las 3, con este cuchillo, se queden 2 hombres duros, con los labios amarillos. Y apenas cabe en la mano, pero que penetra frío por las carnes asombradas, y allí se para, en el sitio donde tiembla enmarañada, la oscura raíz del grito. Vamos a empezar ahora una charla aquí entre todos, en la cual también estáis invitados todos. Cualquier cosa que queráis preguntar, que queráis comentar, siempre que no sea pintar, está bienvenida. Están sentados conmigo la doctora Silvia Echeverría, como se puede decir, Pablo Abril, directora de La novia, Consuelo Trujillo y Alberto Conejero, dramaturgo, poeta de La piedra oscura. Hace unos meses acudimos había unos ciclos que recuperan películas clásicas, ¿no?, para ponerlas en pantalla grande de cine. Acudimos a unos cines de la calle Fuencarral a ver Psicosis, ¿no? Estaba la sala llena, todo el mundo quería volver a ver esa película que nunca habíamos visto en pantalla grande, y en el momento culmen, ese momento de la ducha, que se corre la cortina y aparece la madre, una chica al fondo de la sala gritó.
Todos nos volvimos perplejos, emocionados, ¿no? Porque esa persona estaba viendo por primera vez aquello o lo estaba viendo con ojos diferentes, ¿no? Una escena que todo el mundo había visto, ¿no? Dice un eminente cervantista que a él le gustaría no haber leído nunca el Quijote, ¿no? Envidia a la gente que no ha leído el Quijote, porque así tienen la oportunidad de leerlo por primera vez, algo que él ya no puede hacer. Lo que me iba sucediendo con Federico es que era el único que podía describir cosas que me sucedían o que yo sentía muy profundas y que no tenía palabras para explicarlas, de sentimientos muy profundos que sentía con respecto al amor, a la tierra, a la vida, al otro, y entonces se convirtió en algo muy especial. Es más, el único texto que yo recuerdo en mi vida, porque todo lo que yo me aprendo se borra, no recuerdo nada de lo que me he aprendido, pero ni siquiera de la obra más cercana. Incluso cuando dejo una función durante un tiempo tengo que volver, porque es como que dejar espacio. Y el único texto que yo mantengo y que lo tengo tatuado y que no se me borra es del Público de Cascabeles, que es algo que se me quedó grabado y que sigue siendo un grito interno, que es: yo sí soy un hombre más hombre que Adán, un hombre tan hombre que me desmayo cuando se despiertan los cazadores, un hombre tan hombre que siento un dolor agudo en los dientes cuando alguien quiebra un tallo, por diminuto que sea, un gigante, tan gigante que puedo bordar una rosa en la uña de un niño recién nacido. Tiene que avisar antes, es que tiene que avisar. Es que no se va a captar bien, pero igual merece la A pena. principios de verano me crucé en la escalera de mi casa con un vecino, un chaval de 14, 15 años. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal el cole? Pregunté yo, que es lo que preguntaban los señores mayores a los chavales. Y me dice: fatal, fatal. ¿Por qué? Porque nos han mandado leer la Celestina. Nos han mandado leer la Celestina. Y le pregunto: bueno, ¿y qué tal? Y dice: Penélope Cruz sale guapísima. Bueno, no, quiero decir, no había leído el libro, lógicamente había visto la película, ¿no? Y el círculo se cierra sospechando que la película se la bajó ilegalmente de alguna página de internet, ¿no? Esto me sirve para preguntaros. Quiero decir, este chico se acercó de alguna forma a la Celestina, no la que tenemos habituales, pero la novia, la piedra, es una puerta de entrada a la película, puede servir de puerta de entrada para gente que en cualquier otro caso jamás se había acercado a Lorca. Yo decía hace poco que entrevistamos a Cruz Delgado, que es el señor responsable de la serie Sancho Quijote, que todos veíamos, ¿no? Y estábamos de acuerdo en que era lo más parecido que había estado una generación de leer a Don Quijote, ¿no? Que era ver la serie de dibujos animados. La piedra puede atraer a gente que nunca lo haría de otra forma a Lorca. Es una puerta de entrada a Lorca. Hay una responsabilidad en pensar que estás jugando a Lorca, jugando en el mejor sentido. Sí, es una responsabilidad y me he lanzado de pie. Sí, bueno, te estaba mirando. Sí, es una responsabilidad y una necesidad. Ambas cosas con la misma fuerza. En el sentido de que es verdad que hemos generado un sistema educativo de que nos obligan a leer cuando se nos ha olvidado transmitir a los profesores, porque yo doy clase y vivo de eso, el goce de la literatura, la luz de la literatura. La literatura es aprender a vivir y ensanchar nuestra existencia. Y con la literatura es el cine, es el teatro, es la poesía, es la música. Entonces no entiendo que hayamos conseguido que esos sean losas, que esos sean textos sagrados que no se pueden tocar, que están en lugares inaccesibles y que por lo tanto con esa lejanía a nadie con 14 años tenga ganas de escalar esa montaña para ver qué hay, ¿no? Y creo que sí, que cualquier nueva reinterpretación con nuevas herramientas, nuevos lenguajes, va a abrir precisamente a ese faro que nos ha pasado a todos, que es Lorca, que Lorca no es un poeta ornamental, difícil, es luz, es una experiencia visceral, es pura torrente, es un río emocional, de emociones, de las emociones más fuertes y de las tensiones más esenciales. Y eso lo vimos todos desde la infancia y desde la adolescencia. Y cuando de pronto entran a verlo, los adolescentes, a nosotros nos ha pasado con la novia, con mucha gente adolescente que no se lo esperaba. Cuando Bodas de Sangre lo que es una experiencia iniciática del amor y del deseo que todos nos hemos visto ahí, que precisamente quizás todavía tiene más sentido cuando tienes 15 años, la novia.
Es decir, ¿qué haría yo ahí, no? Y yo sé que vivo y voy a vivir eso, ¿no? No sé, hemos vivido experiencias muy bonitas, que Consuelo, por ejemplo, nos contaba. Sí. No, fue muy emocionante porque la hija de unos amigos que fue a ver la novia en Bilbao, luego me escribió una carta que la verdad no me he dado cuenta, la podía ver, una carta maravillosa, una chica de 14 años. Fue primero a ver la novia ella sola con unos amigos y contaba ella que dijo fue con los amigos del grupo de teatro que fue los que logró convencer, porque ella estaba en el grupo de teatro, de que fueran con ella, y fueron un poco con resistencia. Pero luego logró convencer a sus compañeros de instituto, que esos no querían ir, porque decían, Lorca, lo único que recuerdo de Lorca es ¡ay! Hay que ver cómo lo dice. Entonces, ¡qué horror! Lorca, ¿cómo? Bueno, ella logró llevarlos. Y cuenta que miraba de reojo y veía cómo lloraban, ¿no? Los chicos de 14, 15 años viendo a la novia. Esto lo contaba, pero claro, porque lo primero fue, dice ella, que se fue a su casa, leyó la obra, ellos leyeron la obra, leyeron Bodas de Sangre, como que fue un descubrimiento, porque yo creo que además a mí me parece que hay algo muy conservador en nuestra cultura hacia los clásicos, llamados así clásicos. Podemos llamar a Lorca nuestro último clásico, que dentro de nada ya no será el último, porque dentro de nada ya no será Alberto, ¿no? Pero a mí me parece que, por ejemplo, los ingleses con Shakespeare hacen de todo. Este verano he visto en Almagro un Rey Lear, hecho por unos polacos, que era de todo menos el Rey Lear, pero era el Rey Lear en esencia, era maravilloso. Había desde canciones populares polacas a canto gregoriano, a canciones en latín y a palabras de Shakespeare, y era el Rey Lear, ¿no? Entonces, hay como algo muy cuidadoso con el respeto. Yo no sé qué se llama el respeto a los clásicos, ¿no? Sí, no me mucho en este país, para nada. Sí. Pasa mucho en este país. Exactamente. Porque la gran mayoría de las preguntas que nos han hecho cuando hicimos la promo de ¿no os daba miedo hacer un Lorca? Sí. ¿Por qué Lorca? Daría miedo de hacer algo mal escrito. Sí. Y a mí todavía me a mí todavía me asustaba más una pregunta que nos hacían una y otra vez, ¿por qué Lorca? Que siempre contestábamos, ¿por qué no? ¿Cómo existe esa pregunta? Es que a mí lo que me interesa ahora mismo de Lorca, como de cualquier autor clásico, y en realidad ya diría de cualquier autor, de cualquier texto, es la lectura personal que alguien que toma ese texto desde la dirección y desde la actuación, desde lo que sea, le da a ese texto. ¿Cómo nosotros nos leemos en los textos clásicos? Entonces, a mí lo que me interesa de Lorca es cómo nosotros nos leemos en Lorca, porque cada vez que yo cojo a Lorca yo me leo, y por eso cada vez es diferente. Cuando hice Bodas de Sangre en el teatro, tuve una experiencia estudiando en ese momento Bodas de Sangre completamente diferente a la que he tenido luego haciendo La novia, ¿no? Y yo creo que lo interesante de La novia, como, digamos, lectura de Bodas de Sangre, es la deconstrucción que hace Paula, que hicieron Paula y Javi en el guión, y luego todo lo que ha sido la creación de todo el equipo de La novia, ¿no? La deconstrucción del poeta para volver a construir desde los ojos contemporáneos del siglo XXI, esa Bodas de Sangre para el cine, que además no es el mismo lenguaje, ¿no? Y que eso lleve a algo súper personal de Paula, como de todos los que ahí participamos, y que es cómo nos leyó en ese momento Lorca a nosotros, y nosotros fuimos como extraídos por Lorca, pero que no puede ser igual que cuando lo hizo Margarita Sherwood en el año 36 o en aquel. Es que no puede ser igual, tiene que ser diferente. Yo decía estos días, releyendo un poco, que daba la impresión de que cada mañana me lo reescribía Lorca, que cada mañana se levantaba, corregía un poco los textos para que yo los leyera, ¿no? Daba la impresión de la impresión que a mí me daba, porque no lo recordaba exactamente así, sí, así, pero no, joder, esto es nuevo, esto lo ha escrito esta mañana, ¿no? Me lo han puesto.
La obra La piedra oscura de Alberto es un poco diferente, no es exactamente Lorca ni una obra de Lorca, pero sí que ahí está, digamos, la presencia por su ausencia de Lorca allí siempre, ¿no? Hay un momento, de hecho, en la obra en la que el prota, vamos a pedir que nos lo cuente, dice: nadie puede desaparecer del todo, ¿no? Hace 80 años de la muerte de Federico, tenemos a Lorca en el cine, tenemos a Lorca en el teatro, teníamos, antes contaba un magnífico tebeo, me gusta llamarles tebeos, de Enrique Bonet sobre la investigación que hizo de la muerte de Lorca Agustín Penón. Lorca no solo no desaparece, sino que está más presente que nunca, tan presente como nunca. Alberto. Bueno, sí, yo creo que un clásico precisamente lo es porque resulta contemporáneo a cada hombre y cada mujer que se asoma a él, ¿no? Y no produce intimidación sino intimidad. A Lorca, como cualquier clásico, hay que acercarse como quien se acerca al amor, a un amante, a ver qué ocurre ahí, a ponerse en riesgo. Lo peor que le puede ocurrir a Federico o a cualquier autor es ponerle una custodia. Y en este país ponemos muchas custodias. Los ingleses tienen 200.000 versiones de Hamlet, pero tú haces ¿cuántos monólogos a partir de la vida sueño contemporáneos hay? Ni siquiera hay reescrituras de nuestros clásicos. Pareciera que siempre tenemos una necesidad de esta edición que tiene que ver con 40 años, obviamente, de oscuridad, ¿no? Una reforma que se cerró sanguinariamente durante 40 años. Yo creo que Federico va a ser nuestro contemporáneo, el contemporáneo de nuestros hijos, de nuestros nietos, o los nietos de los demás, o lo que sea. Porque cada vez muerde más fuerte. Porque es que, lógicamente, la pérdida como hombre fue infinita, pero quien pretendía sepultar a Federico es como sepultar toda la luz del universo donde, ¿no? Y yo creo que lo que hay que hacer es no tenerle devoción, no tenerle miedo, tenerle amor. Y por supuesto hace falta que haya 20 películas sobre el teatro de Federico García Lorca, sobre las obras. Algunas pues gustarán más, menos, lo que sea, pero por favor vamos a meter las manos en ese caudal sin miedo. Que el polvo de la academia y que el polvo de cierta erudición que no tiene que ver con la otra sí, pero que la erudición que no tiene que ver con la vida, sino con la custodia o la arqueología, que no pare eso, porque es que tiene que ser un pulso vivo. Yo con La piedra oscura lo que tuve sobre todo, yo opté por cambiar la muerte de Rafael Rodríguez Rapún. Tenía la responsabilidad de estar dándole voz a un muerto, una persona que existió, y de trabajar con su hermano, y Rafael realmente murió desangrado en el hospital de Santander, que aún no había sido tomado por los fascistas. Yo, para poder contar a Rafael, no podía contar, para contar lo verdadero, no podía contar lo real. ¿He traicionado a Rafael? Yo creo que no. Y de luego lo hacía como una necesidad íntima. Cuando alguien hace algo desde la intimidad, ¿a quién estás traicionando? Quien quiera leer Bodas de Sangre o La casa de Narda Alba o la que sea, que vaya a los libros que están ahí. Pero es que cada acto de creación tiene que nacer y morir con él, y tiene que ser hijo de su tiempo, no tiene que ser hijo de la tradición, sino de la necesidad y del amor. Y creo que hay dos cuestiones con Federico, y aquí cierro esto. Una, que lógicamente, como tú has dicho, es mucho más que un autor, es también una presencia-ausencia que es un siglo de este país, de lo que nos ocurrió, de lo que podíamos haber sido y no fuimos, de lo que no nos dejaron ser, de lo que debíamos ser y no somos como país. Lógicamente, Federico es un tornadizo de eso. Y ya su ausencia, más allá de que se encuentre o no se lo encuentre, su ausencia es una vida que arrastramos todos como país. Y Federico está en todos nosotros. Es el primero, pero hay tantos Federicos y tantas Federicas esperando las cunetas. Entonces, a veces dicen, no, es que es un autor muy politizado. Coño, que tuvimos una guerra civil, parece que no se puede hablar de eso. ¿Por qué no quieres hablar de eso? ¿Cómo no va a estar politizado si le mataron a los fascistas? ¿Qué quieres? ¿Que lo hubieran dejado morir de viejo y no estaría politizado? No, pero es que a veces uno tiene que pedir perdón. ¿Por qué Federico? ¿Por qué Shakespeare? ¿Quién se pregunta por qué Shakespeare? Pareciera que aún Federico pone en cuestión muchas heridas por cerrar de este país, y por eso tenemos que estar con él, porque es que lo necesitamos, y yo creo que acudimos a él porque lo necesitamos para ser mejores. Yo hablo sobre todo de la generosidad de Federico, como un hombre perseguido por tantas sombras, arrojó tanta luz en apenas, 38 años de vida, pero 10 de creación. Es que en 10 años, que fue el periodo en una década, ha dejado una obra que, como tú decías, te asomas a Mariana Pineda, por cierto, que nació un día como hoy, y dices, hostia, esta obra, coño, pero es que la montó con Primo de Rivera. Es que montó ese artefacto con un lazo amable y en verso, pero se lo puso en el corazón de la dictadura de Primo de Rivera. Y te asomas a él y cada vez es nuevo, cada vez te está diciendo, es que no es hoy, es mañana. Y eso es muy importante, es que siempre nos señala lo que está por venir.
ha creado La Piedra Oscura, es una obra multipremiada y maravillosa que deberíais intentar ver. Narra un poco los minutos finales, tiempo final de Rafael Rodríguez Lacún, secretario de la Barraca, último amor de Lorca, del cual aparte nos enteramos no hace demasiado, no es una historia muy conocida, ¿no? Estáis de vuelta a Madrid, creo. El 8 de septiembre, la semana que viene. ¿Teatro? Galileo. Ahí está. Están dejando ya las entradas. Luego no digáis. ¿Alguien en el público que le pregunte si le daba miedo así interpretar eso? ¿No? La pregunta de siempre. A mí me daba miedo mi madre. ¿Yo? Mi madre, tú no, Luisa, tu personaje. Perdón. Tu personaje. Luisa, ¿Sí? ¿algo que decirle? Él lo sabe, que lo quiero. Que lo quiero profundamente, que se establecen a veces, no siempre, unos vínculos entre los actores cuando interpretas según qué personajes. Entonces, fue muy bonito. ¿Lo puedo contar así? Sí. Que Asier y yo nos conocimos, estábamos Paula, Asier y yo, ya sabíamos lógicamente que íbamos a ser él, el novio y yo la madre. Y no me digas cómo empezamos a cantar juntos las canciones de María Dolores Pradera. Y estuvimos cantando ahí los dos, como dos descosidos, ya yo creo. Y después. Sí, porque yo las cantaba con mi madre. Después me enteré por Asier que él las cantaba con su madre, de verdad. Y a mí me pareció muy bonito que algo que no sabía yo, de pronto empezásemos sin saber cómo a cantar. Entonces, de ahí arranca un vínculo, él sabe lo profundamente que lo quiero, sabe lo mucho que sufrí cuando le tenía que dar una patada, porque es que yo que no voy a hacer daño. Pero fue una relación muy hermosa y está ahí, y ha sido un privilegio también tener todo este equipo y hacer esta película. Y bueno, y nada, y ya me callo porque como madre ficción o madre verdadera, pues ya mira lo guapo que está, por Dios. Tengo mis días, mamá. Pues no sé, porque estás estupendo. Yo creo que deberíamos buscarle otra novia hoy, ¿no? Ya que se queda así. Ella es muy mayor. Déjame que Yo estos días también, como decía, releyendo, se me ocurrió pensar que leer a Lorca es algo así, como pasear por París con una piedra en el zapato, ¿no? Es muy hermoso, pero hay un momento que te pongas como te pongas termina doliendo. Yo no sé muy bien si en vuestra creación de Lorca, también es muy de Lorca, ¿no? Muy anfibio, de los equilibrios del dolor, la vida, lo cercano, lo lejano, la tradición. No sé muy bien si en vuestra creación, el proceso creativo vuestro, aparte de la belleza de interpretar a Lorca, de escribir a Lorca, de fabular sobre la ausencia de Lorca, esa belleza al final tiene un punto de dolor también en la creación, de no llegaré a donde quiero llegar. No sé muy bien cómo lo habéis pasado en vuestro proceso creativo con Lorca. Bien, eso es que Pues porque yo creo, y ahora cada uno con su experiencia, pero mucha fue común, que evidentemente por todo lo que ha dicho Alberto, de necesidad, de luz, toda esa luz, toda esa fuerza tiene una fuerza que te contrarresta hacia el otro lado, muy dolorosa, como todo acto creativo, como todo momento significativo, que te da un gozo, porque es inexplicable el asomarte a Lorca, el gozo que te da y el pinchazo y la punzada que provoca. Y tener que navegar, muchas veces lo hablamos, que en su momento nunca lo verbalizamos, con especialmente Asier, Alex e Inma, que tenían la gran grieta del amor abierta. Pero yo aprendí haciéndolo, mira que lo había leído, y por mucho que lo leas, lo imagines, y lo vivas y lo revivas, y te cuenta y te vuelva a poner un espejo tuyo, cuando tienes que hacer ese pequeño salto de darle forma, de darle víscera, de darle carne, había algo que descubrí, sobre todo en las mujeres, con Luisa también, en ellos también, perdonadme, pero en esa novia que éramos todos, que era el ver que la fuerza de la belleza, del amor, de la creación, tiene la misma contrarrestación y la misma fuerza por el otro lado con el dolor, con la muerte, con la destrucción. Igual, y debe ser así. Y eso es lo que hace que Lorca esté vivo, que Lorca abre las grietas, que nos cuenta a nosotros todo lo que estaba diciendo Alberto, de que abre nuestras grietas,
la individual y la colectiva. Y entonces sí que es cierto que se pasa mal, que igual que eres absolutamente consciente de la luz, del privilegio, del goce, hay una angustia, un nudo ahí que es necesario, porque creo que es la fuerza impepinable que tiene también la tragedia, y esas preguntas éticas de si podemos vivir con ese amor y si podemos vivir con todo ese dolor, que es lo que pregunta todo el rato Federico en cada poema y en cada tragedia, en cada obra de teatro, en cada rincón. Entonces yo creo que sí, que eso lo pasamos mal a ese nivel, y que esto podríamos contar muchas pequeñas anécdotas de cada uno con sus dolores. Es que pasa una cosa, volviendo incluso a cuando me pasó esto con mis compañeros, yo no sé lo que ocurre, cuando empiezas a trabajar, Federico, empieza a rimar todo con tu vida cotidiana. Sí, empieza a hacerse realidad lo que haces. Sí. Nosotros rodamos Los Monegros con un cierzo de 50 kilómetros por hora, que en cámara era así. Y nosotros también. Todo, y los mosquitos, y el dolor, y el calor, y las ropas, y las miradas, y todo, de repente todo rimaba muchísimo. Entonces, ¿verdad? Que era como decir, o nos ponemos en contra de decir, qué horror, de decir, esto es Federico, me cago. Intentamos ir en contra de ese elemento, y al final nos dimos cuenta que es que esa era la tragedia que nos estaba ayudando. Y hasta para la película, porque en ese momento, con ese viento que parece que hubiese pagado una pasta con los respiradores. Sí, toda esa contradicción física, emocional, estaba ahí tumultuosa. Los alfileres de plata, de Leonardo. No sé si Leonardo tiene algo que decir de todo esto, creo que también. ¿Leonardo? Hombre, por lo que se lleva hablando todo este tiempo, sí es verdad que cuando me dijeron a mí que era Leonardo, cada vez que lo comentaba con alguien de la profesión, me miraba asustado. O sea, es muy bonito ver esa inocencia de quien no está metido en esto, y o sea, yo se lo decía a un familiar y me decía, uy, qué guay, ¿no? A ti que te gusta el teatro y qué chulo. Y yo a compañeros de profesión le decía, Leonardo, ¿cómo vas a hacer? Pues nada, pues lo diré lo mejor que pueda, ¿no? Es que, ¿sabes? Que lo que más en mi caso he aprendido es a quitarnos importancia y quitarnos peso. ¿Sabes? Al final, en todo este año, en todo este proceso, yo le di mucha guerra a Paula, ella lo sabe, pero al final el que da guerra luego abre una brecha que se le llena de algo nuevo, ¿no? Si no cuentas lo que te ocurre, al final tiene mucho que ver con Lorca esto, el que se calla y guarda tiene una herida enorme. Y para mí fue un aprendizaje muy grande por esto, porque al final te das cuenta que no eres más que un comunicador. Y ya está, formas parte del mensaje que se quiere contar, y para mí esa es la experiencia, la novia, ¿sabes? De empezar siendo Leonardo y decir, Dios mío, Leonardo, ¿cómo voy a hacer esto? Que es lo que me preguntaban también incluso los periodistas. ¿No te da miedo hacer Leonardo? Pero es que Leonardo, digo, ya, tío, ya. Hacerlo. Leonardo es el hombre, es que, digo, no, es el hombre que cada uno tiene en su imaginario. Yo tendré el mío, Paula tiene el suyo, Asier tiene el suyo, igual que el novio. Cuando yo me imaginaba a mis novios, y cuando me dijeron, Asier, de puta madre. Porque yo era partidario de la idea de Paula, de un novio que dé guerra, no el novio como la imagen que tenemos de que el novio tiene que ser un perdedor. No, totalmente. Yo he tenido broncas, o sea, yo también he tenido broncas. Pero ¿no crees que esta visión nueva de cómo que está escrito? El novio es un hombre de la hostia. Me dijo, me encontré con un chico que estaba en la escuela preparando bodas de sangre y decía, sí, pero nuestro novio es más fiel a la obra, porque mi novio es más blandengue. Y digo, ¿pero quién te está viendo? ¿Es a ti, tío? ¿Cómo es esto? Pero que es la base del conflicto. Entonces yo no sé, y por los miedos, es como el teléfono descacharrado, que poco a poco vamos deformando las obras, y ahora de repente Lorca pues es Dios, que ni siquiera se puede hablar de él, ¿no? Lo que se hacía en Lorca era en el cliché, de que fuera claro el blandengue, un poco hombre, ¿no? Un poco viril, como sea. Cuando en la pareja de Lorca ni siquiera está puesto así, es la tragedia de las dos vidas posibles. De las dos vidas posibles. Mario, perdona que quiero hacer un hincapié en apoyar perfectamente lo que estáis hablando. Yo estoy haciendo la casa de Bernarda Alba con la compañía 300 Pistolas.
Y nos encontramos ese mismo casi cliché, como dice Paula, ante la figura de Bernarda. Igual. Es como que uno tiene que ser el blandengue y otro el salvaje que te mueres, ¿no? Sí, como una peli de Walt Disney. Sí, es como que siempre tiene que haber un bueno, un malo, y Lorca es mucho más. Te cuenta, nunca hay buenos y malos, te cuenta una circunstancia, una clase política en el momento. Y con Bernarda hemos tenido mucha lucha y mucho debate después, porque Álvaro Morte, que hoy tenía que estar aquí, no ha podido, que es el director de la compañía, quería mostrar una Bernarda que es madre, que cualquier madre que lea eso, por muy dura que sea, tiene amor a sus hijas, las ama, y el texto ya es muy duro, o sea, el texto es duro y es real y es así, pero tú no tienes que aportar el texto, la dureza, la firmeza, el pan, no sé qué, todo el rato porque la haces inhumana, y lo que Lorca escribe es muchísima humanidad, ¿no? Es mucha realidad, cada uno con sus sombras, sus luces, sus circunstancias. Y ahí también en la Bernarda nos encontramos eso de decir, hay momento para la dureza, pero tiene que haber momento para la protección desde el más absoluto amor, porque sois sus hijas, es una mujer que se ha quedado viuda por segunda vez en ese momento, ¿no? En esos años. Y también fue una cosa de eso de decir, hay muchas más lecturas. Álvaro lo que propone es eso de cada uno, de leer por debajo, entre líneas, de sacar tu propio y no el que está aprobado por lo general, ¿no? Y impostado, con un respeto que no es respeto, es miedo a esa tradición que no se debe mover. Sí, hay que mover. Hay que saber lo que habrá pasado Bernardo. Pero claro. Deja de ese misterio de quién es el padre de la angustia. Sí, claro. ¿Acaso Bernarda no fue una Adela en algún momento? Habla de Lupanar, con la angustia y todo, ¿Qué le habrán hecho a ella por haberse fallado a uno en su momento? El dinero de crear angustias, ¿no? Claro. Es que yo creo que además lo grande es que los personajes de Lorca, tanto el novio, de lo que te estamos hablando, como Bernarda, pueden ser hechos, son tan grandes que tienen algo que tiene que ver también porque se llama el novio, ¿no? No le pone un nombre, ¿no? Esto lo hablábamos mucho, que tiene el poder de casi del mito, de lo icónico, o sea, tienen una naturaleza y una brecha profundamente humana y algo que no es el cliché, que es precisamente lo contrario, lo que sube por arriba, lo supera, se eleva para convertirse en la madre de todas las madres, en el novio de todos los novios, la novia de todas las novias. Yo creo que se eleva y que entonces hay muchas, lo grande de Federico como todo, hay muchas maneras de encarnar a Bernarda y muchas maneras de hacer el novio. Y esto es lo que lo has dicho ahora, Alberto, es decir, y seguirá habiendo 100 Bernardas, 100 bodas de sangre y todas sean iluminadoras. Nos gustarán menos, nos veremos más o menos, pero todas nos abren un camino y nos abren a la experiencia distinta, la misma y la necesaria. Sara, estáis en capilla también vosotros con tu Bernarda, ¿verdad? ¿Estáis a punto? Sí. Nos quedan 5 minutos, Alberto se... Pido disculpas porque tengo que marcharme. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Yo también. Gracias a ti. Vale. Nos gustaría, bueno, si tenéis alguna pregunta, deberíais ir preparándola, va a tener que ser tipo test, porque nos tenemos que irnos ya. Nos gustaría acabar, antes de acabar, esto lo habíamos llamado la presencia de Lorca en el siglo XXI, ¿no? O el legado de Lorca en el siglo XXI, el faro de Lorca en el siglo XXI. Ahí en la canción del jinete dice un verso: aunque sepa los caminos, yo nunca llegaré a Córdoba, ¿no? Ese sentimiento trágico de Lorca, ¿no? Aquí hay una película que, perdón, esto es un atraco, que sí sabe qué camino tiene por delante, ha recorrido buena parte, le queda otra parte, ¿no? Que es la novia, y que en contra del destino trágico sí debe llegar a los Oscars, ¿no? Evitando ese destino trágico tan lorquiano. No sé muy bien, Paula, si Lorca tiene que llegar al sitio en el que buena parte nos lo descubrieron también. Lorca prácticamente llegó antes a Estados Unidos que aquí, ¿no? Sí, Lorca llegó desde los centros y desde los márgenes, a través de la voz de los gitanos y de los negros de Jaén. Sí, claro que todos nosotros creemos que tiene que llegar y que
debería llegar por todo lo que se ha dicho aquí, por lo que ha dicho Alberto, porque Lorca nos cuenta, porque Lorca es nuestra herida y es nuestro faro también. Todo clásico, yo siempre lo digo, es como un faro que cada vez que gira nos vuelve a iluminar de una manera distinta y nos vuelve a mostrar cierta brújula de un mapa, ¿no? de un mapa emocional, de un mapa de cómo vivir ciertas experiencias. Y la manera de Lorca, su poética, su mundo simbólico, hipnótico, su cadencia, su musicalidad, su capacidad de contarnos las cosas como si fuera un niño y un sabio anciano a la vez, es lo que lo hace tan profundamente vital. Y luego hay algo que yo reivindico una y otra vez, que hemos reivindicado con la novia y lo trabajamos desde ahí, que era ese sentimiento trágico. Era el código trágico, era decir, es uno de los últimos trágicos modernos. Hay quien dice, Steiner decía que era el último trágico contemporáneo, porque la tragedia, en contra de lo que la gente a veces piensa que es una obra triste, que acaban mal, que acaban todos muertos, no, es una obra moral, es una obra ética, la que nos asoma al precipicio y nos hace las preguntas de quiénes somos y quiénes queremos ser y cómo queremos vivir, como individuos y como colectividad, como un hecho social. Eso es lo que hacían los trágicos griegos, eso es lo que hace Shakespeare, eso es lo que hace Lorca. Y a día de hoy, yo también ayer leía un poema de, fíjate, no sé por qué, de Oficina y Denuncia, y hubiera querido dejárselo en el sitio a los señores del Congreso. Así, puesto aquí, leedlo antes de salir a hablar. Porque habla de nosotros, habla de nuestra tragedia social y de nuestras pequeñas heridas pasionales. Y de una manera que sigue iluminándonos, como creo que hemos dicho todos aquí. Y claro, entonces, en virtud de eso, nosotros queremos que llegue lo más lejos posible y que ojalá llegue a los Oscars, que es la gran plataforma para que todo el mundo la escuche. Porque ahí llegaría, perdona que te la robe, pero no llega la novia de Pablo Ortiz solo, llega Lorca. Llega Lorca. O sea, nosotros somos el canal, ya lo hemos dicho, somos el río por el que hemos intentado poner todas nuestras herramientas para que llegue la palabra lorquiana, el mundo lorquiano, la luz lorquiana. Sería bonito, ¿no? Sería un poco de justicia después del Justicia poética. Aquí pediría a vosotros esto que los periodistas le llamamos un chimpún. No sé si queréis un chimpún. Dios mío, no, yo creo que debería, no sé si debería, el debería no me gusta esa palabra. Es como, si llega, será porque tiene que llegar y hará ese camino, y si no, tendrá otro camino. La película que Federico lo está impulsando por ahí, ¿no? Yo creo que de hecho la película ya ha hecho algo importante, que es abrir esa brecha de que yo creo que a partir de ahora vamos a ver mucho más a Lorca y a nuestros clásicos hechos de una manera moderna en el cine. Creo que esa brecha la ha abierto la película y la ha abierto Paula. Y creo que eso es una buena noticia y un símbolo de esperanza, ¿no? Y para mí es como, ojalá sigan viniendo a mi vida personajes y palabras de Federico, ojalá pueda seguir creciendo a su lado e impulsada por él. Y decir que Federico es universal porque es andaluz, y muy granaíno. Y cuanto más granaíno, más universal. Y cuanto más andaluz, más universal. Yo soy andaluza, Alberto, que se acaba de ir también, lo tengo como un orgullo, aunque lo compartimos con todos vosotros. Porque hay una cosa muy importante que sí me ha enseñado y que yo creo que es esta importancia de ser mucho uno mismo. Yo creo que Federico era mucho, tenía un arte en esto de ser sí mismo, de ser andaluz, granaíno, cómo sumaba toda su vida, amante del flamenco, del cante hondo, y a la vez el más moderno, que va a Nueva York y se hace el más moderno que nadie, y se mezcla allí con los negros y con el jazz, y tiene esa maravilla que es cómo tiene en el romancero gitano esa cualidad de poesía tan de la tierra, tan del pueblo, ¿no? Y a la vez tan estratosférica, y de pronto escribe Poeta en Nueva York y escribe El público, y esto dices, pero
¿quién es este? ¿Es de este siglo o de dónde, no? Él suma todo, ¿no? Y yo como artista, lo que quisiera, como aprendiz de artista, lo que quisiera en mi vida, lo que me trae Federico es cómo sumar y sumar y sumar, y cómo en el ser yo misma cada vez está más la esencia de mi arte.